3:17. Dice así la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Todos. Padres, muestras experiencia a vuestros hijos para que no se desengañen. Ahora, Señor, te pedimos en estos momentos que te guíe a nosotros en este estudio, Colosenses, ayúdanos a entender, a aplicar lo que tú tienes sobre la familia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están preparados esta noche para mirar otra vez la palabra de Dios? Colosenses capítulo 3. Sabemos que Pablo estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Colosa. Nunca he ido allá, pero quería animar a la iglesia. Y nosotros llegamos a un parte de nuestro pasaje que es, bueno, muchos no les gustan. Los esposos están diciendo, prediquen. Las esposas están diciendo que bueno, y los niños tienen miedo, porque Pablo está en este pasaje hablando a cada persona. Y esta noche Dios tiene algo para cada persona: esposos, esposas y también los niños. Y esta noche queremos hablar sobre el hogar cristiano. ¿Qué es el hogar cristiano? ¿Qué es el propósito, el orden que Dios tiene para el hogar? Y vamos a ver eso en Colosenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Y cuando hablamos sobre el hogar cristiano, todos sabemos que es una meta de Satanás, que él quiere destruir la casa cristiana. El meta de él es tratar de destruir un hogar que quiere servir al Señor, que quiere hacer todo correcto delante del Señor. Y Satanás está buscando esa casa, ese hogar. Y muchas iglesias y muchos matrimonios, muchos cristianos están dejando a Satanás destruir su hogar, porque Dios, escuchen, porque Dios no está centro del hogar. Y cuando Dios no está centro de ese hogar, pues deja lugar para Satanás a entrar y empezar a destruir. Y eso que Satanás quiere para nosotros. Dios está buscando hombres que reconocen que son cabezas del hogar, que son firmes en la palabra y quieren dirigir su hogar como Dios dice que debe ser. Estamos sabiendo en estos días que hombres están tratando de cambiar la definición del hogar. Estamos viendo eso en el gobierno. Ellos quieren cambiar la definición del hogar. Pero sabemos que Dios en su palabra habla sobre la familia y como familia cristiana debe ser. Y nosotros tenemos el manual, ¿verdad? El manual. Muchas personas dicen, ¿cómo yo puedo saber cómo dirigir mi familia? Nosotros tenemos un manual de esta palabra de Dios que le dice a nosotros cómo la familia cristiana debe ser. Y hombre y una mujer en un matrimonio, viviendo para servir el creador de este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le da el privilegio a nosotros como padres a tener niños. ¿Cuántos tienen niños que dicen que es un privilegio de tener niños? ¿Verdad? Amén. Algunos dicen, si tú conoces a mis niños, son privilegios. Isaías. Isaías, tú bien especial. Gracias a Dios por ti. Pero realmente tenemos que reconocer que los niños no son de nosotros. Son un don que está apretando los niños a nosotros. Son de ¿quién? De Dios. Y el trabajo de nosotros como padres
es a enseñar a nuestros hijos cómo amar y cómo a servir a nuestro Señor Jesucristo. Después, por nuestros ejemplos, escuchen ahí, después por nuestros ejemplos. Padres, nosotros debemos ser ejemplos a nuestros niños. ¿Cómo vivir una vida cristiana? Ustedes, padres, son ejemplos esta noche de sus niños, que tus niños puedan mirar a ti y tu vida y decir, mi papá y mi mamá son buenos cristianos. Y yo puedo imitar a ellos porque ellos están imitando al Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser ejemplos por enseñándoles qué dice la palabra cuando están preparados. Cuando nosotros terminamos, ellos llegan a una edad que se puedan ir de la casa, pues ellos, aprendiendo todo que nosotros les enseñamos por la palabra, pueden también a enseñar a su familia cómo vivir una vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero todos saben, eso no está pasando hoy en día. Estamos viendo diferentes familias, porque los ejemplos de los padres los están dañando, los están andando, y no es según la palabra de Dios. Los ejemplos de los padres no están viviendo según la palabra de Dios, no están siguiendo la palabra de Dios. Y los niños y los jóvenes están perdidos espiritualmente porque los padres no están fieles a la iglesia, no están viviendo una vida cristiana, en su hogar no están orando, en su hogar no están leyendo la Biblia, y esas son razones por las familias están destruidas hoy en día. Muchos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué mi familia está destruida? Tenemos que mirar a nosotros como padres a decir, nosotros estamos guiándole a ellos según la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes están viendo la noticia sobre una familia, yo lo estoy leyendo por internet, se llama The Duggar Family, y tenía un programa unos años atrás que se llamaba 19 Kids and Counting, 19 niños y contando. Una familia cristiana que tenía 19 niños, y en televisión le dio un programa a ellos para nosotros que estamos viendo el programa, podemos ver cómo una vida cristiana. Ellos fueron cristianos, estaban homeschooling, los niños estaban fuera de la casa, y era una programa buena en ese tiempo. Le enseñamos a nosotros y era diferente porque nosotros vemos programas en la televisión que no es nada que ver con cristianismo, y este programa sí. Pero estos últimos días, un miembro de su familia ha caído en pecado grandemente, y ahora las noticias, media, están agarrando esa noticia y están destruyendo el nombre de la familia, pero también por los cristianos. Y dicen, mira, esa familia era cristiana, y mira, enseñándole homeschooling en la casa, enseñándole valores de la Biblia, todavía sus niños salieron como salieron. Ustedes puedan leer sobre lo que pasó, enseñar a la familia, cómo la noticia está tratando de destruir, pero realmente sabemos que uno de los hijos cometieron un grande pecado. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, y podemos tener muchas opiniones sobre cómo debe hacerlo y qué es lo mal, pero Dios tiene un propósito por la familia, y nosotros tenemos que seguir enseñando a nuestros niños según la palabra. Y esta noche vamos a ver el manual en la Biblia sobre el hogar cristiano. Y esta porción en Colosenses, Pablo habla a cada uno en la familia, esposa, esposo, y también a los niños. Y cuando miramos atrás al libro de Colosenses, capítulo 1, estamos viendo que Pablo está hablando mucho sobre doctrina. Y después en el final de los capítulos, capítulo 3 y 4, habla sobre la aplicación de la doctrina que está hablando, cómo nosotros pudimos aplicar. Nosotros hablamos sobre nuestro nuevo hombre, y ahora vamos a estar mirando la práctica sobre la familia. Es interesante que muchos cristianos practican su vida cristiana
diferente en la iglesia desde en la casa. Hay muchos cristianos, y obviamente aquí en la iglesia, que son diferentes en la iglesia que son en su hogar. Es como están viviendo doble vida. Son una manera en la iglesia y otra manera en la casa. Y en la iglesia hay cristianos que se visten elegante, con una falda bonita, los hombres con bata, con un traje en la iglesia, pero cuando lleguen a su hogar, a su casa o en la calle, se ponen ropa apretada, ropa que revela su cuerpo, ropa para dar atención a ellos y no agrada a Dios. Y nosotros debemos vivir la vida lo mismo aquí en la iglesia que vivimos afuera de la iglesia, en nuestra casa y en la calle. Hay cristianos, ahora estoy tocando dar puñados aquí a la familia, muchas familias. Y no estoy diciendo que aplica a la familia aquí en la iglesia, no estoy sacando a una familia diciendo como ejemplo. Estoy hablando de la iglesia. Nosotros, yo y Sonia, ha ido a muchas iglesias, diferentes partes de los Estados Unidos, hicimos miembros de unas cuantas iglesias grandes, iglesias pequeñas, y Dios le dio la oportunidad a nosotros de ver diferentes situaciones. Yo creo que el Señor me permitió a estar en esas situaciones para prepararme para hoy, para estar aquí en la iglesia con ustedes. Pero hay cristianos en la iglesia que hablan lindo, las palabras que salen de su boca son espirituales, son bien cariñosos, pero en la casa están gritando siempre, hablando malas palabras, hablando mal a los vecinos y no agradar a Dios. Nosotros tenemos que vivir la vida en la iglesia lo mismo que vivimos la vida en nuestro hogar y en la calle. Hay cristianos que le encanta la música en la iglesia, le encanta bien alzar su voz para el Señor cuando están en la iglesia, pero cuando llegan a casa se pasan escuchando la música de rock, salsa, merengue, bachata, reggaetón, música que no agrada a Dios. Y si vamos a oír música buena en la iglesia, vamos a llevar ese mismo enseñanza en nuestro hogar y también oír música que agrada al Señor. Hay cristianos que cuando llegan a la iglesia tienen su Biblia frente de ellos, para que todos vean que ellos tienen su Biblia. Pero cuando llegan a su hogar, esconden la Biblia, para que nadie vea que son cristianos y nunca lo abre para leerlo. Pero cuando tú le ves a esa persona, tiene su Biblia y dice, wow, qué buen cristiano. Pero que cuando se va a su hogar, es una persona diferente. Y realmente no es como nosotros lo vemos. Tenemos que ser lo mismo en la iglesia y lo mismo en nuestro hogar. Hay matrimonios cristianos que cuando están en la iglesia, personas creen que son buenos ejemplos de matrimonios. Pero cuando lleguen a su casa, no duermen en la misma cama, no se hablan, y cuando hablan, siempre están gritando. Tenemos que vivir lo mismo en la iglesia y en la calle, en nuestro hogar. Hay niños y jóvenes, no lo van a dejar ustedes afuera. Hay niños y jóvenes que en la iglesia la gente dice a los padres, wow, tu niño se comporta bien, tu niño es perfecto. Siempre lo veo ahí sentado, Alex, comporta bien, no te voy a dar ejemplo, Alex. Tu niño es tan obediente, en la iglesia se comporta tan bien. Pero cuando los niños y los jóvenes llegan a su hogar, es algo diferente. Siempre está peleando con sus hermanas, están ayer. Hermanos, y no respetan a sus padres. Pero cuando le ven en la iglesia, qué buenos son. Ustedes ven a mis niños, sientan bien ahí. Nosotros enseñamos a ellos cómo quedarse bien en la iglesia, a Lucy, Josie. Pero en la casa, no va a hablar de
para dar un poquito de Pepsi a ella, me ha puesto el lado. Ellos son buenos niños, pero son niños, tengo que recordar. Tenemos que hacer el mismo en la iglesia, lo mismo en la casa. ¿Cuántos cristianos esta noche, lo que tú vives aquí en la iglesia, lo está viviendo en su hogar? Lo que tú practicas aquí en la iglesia, lo está practicando en su hogar. Que no está diciendo, sí, yo leo y tengo devocionales siempre con el Señor, pero cuando llegue a su hogar es algo diferente. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y nosotros creemos que ellos son cristianos, pero realmente no son diferentes en su hogar. Yo conozco muchas familias, y no estoy hablando de familias aquí, pero familias en otra iglesia que nosotros creemos que ellos eran buenos ejemplos, pero cuando después vemos en diferentes situaciones será completamente diferente. Y Dios quiere que la vida cristiana no es solamente aquí en la iglesia, pero es 24/7, todo el tiempo. Nosotros tenemos que vivir para el Señor por la mañana, vivir para el Señor por la tarde, vivir Señor por la noche, todo el tiempo vivir para el Señor. No es solamente unos cuantos horas durante la semana cuando estamos en la iglesia, pero 24/7. Esta Biblia debe tener un impacto, esta Biblia debe tener un impacto en tu vida, como nosotros vivimos cada día. Y yo creo que si la palabra de Dios vive en tu corazón, y si hay una nueva canción en tu corazón, en tu boca, y todo lo que tú haces en la palabra o en acción es para la gloria de Dios, pues yo debo ser un buen esposo, una buena esposa y un buen niño, un buen joven. Y eso que vamos a ver en esta noche. Es interesante que en este pasaje, estos 4 versículos que vamos a ver esta noche, muchos no les gusta cuando estamos predicando, muchos no les gusta oírla, muchos no les gusta leerla, pero está en la palabra y porque Dios sabe que es importante para nosotros aprenderlo. Tenemos que predicarlo. Muchas de las damas, cuando oyen sobre este mensaje, no les gusta esta idea de someterse a un hombre. Y los hombres le dicen, sí, sométeme a mí. La esposa dice, eso. Muchos quieren vivir una vida donde ellos pueden hacer lo que ellos les da la gana. Y esta noche estamos leyendo algo que está escrito, fue escrito 2000 años atrás. Y todavía nosotros estamos practicando lo que Dios dijo en la palabra. Pero tenemos que entender que Dios lo escribió para todos. Esto es el plan de Dios para la familia. Y la mente de Dios no ha cambiado sobre esto en 2000 años. Y nunca lo va a cambiar. Se va a quedar lo mismo. Amén. El mundo dice que este fue escrito para ese tiempo, en el Antiguo Testamento, y nosotros vivimos un tiempo diferente, que eso no aplica a nosotros más nada. Ese orden de la familia no aplica a nosotros ahora, porque se escribió 2000 años atrás. Pero Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Esta Biblia fue perfecto para el tiempo pasado, es perfecto para hoy y va a ser perfecto para el futuro. Amén. No es para nosotros escoger la Biblia lo que a mí me gusta. No escoger los versículos que aplica a mí, que me gusta hacer. Tenemos que leer, aplicar y enseñar toda la escritura. Ahora, cuando hablamos de matrimonios, y yo nunca he visto un matrimonio perfecto. ¿Cuántos de ustedes han visto un matrimonio perfecto? ¿Cuántos tienen un matrimonio perfecto? Para yo hablar con ustedes. No es culpa mía, mi esposa es perfecta, es mi esposo es perfecto. Hay que tener cuidado porque no comí todavía. Nosotros no somos perfectos, no hay un matrimonio perfecto. Hay matrimonios buenos que son de buen testimonio, pero no son perfectos. Siempre hay problemas, siempre hay diferencias, pero lo bueno es que cuando estamos en tiempos difíciles como cristianos,
cristianos en matrimonio. Dios está en nuestro lado ayudándonos en la medio de la pandemia. Los que no conocen al Señor Jesucristo no tienen a Jesucristo en su lado. Y la primera decisión que ellos tienen es a correr y es de vos. Nadie tiene un matrimonio perfecto, pero todos tenemos un Dios perfecto, una Biblia perfecta, un Espíritu Santo perfecto. Y si nosotros queremos y deseamos, podemos tener un matrimonio que cada día estamos mejorando cuando estamos siguiendo a Dios, la palabra, la Biblia y el Espíritu Santo. Pero hay matrimonios buenos, pero siempre están trabajando en su matrimonio buscando la ayuda del Señor. Vamos a mirar capítulo 3, versículo 17 por un momento. Antes que llegamos a la función donde Pablo habla sobre los matrimonios. Este versículo es bien importante para nosotros en esta noche. Primera Colosenses capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo, no algunas cosas, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre, ¿por medio de quién? Por él, de él. Y Pablo dice, deja que tus palabras y tus acciones sean buenos delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes sus palabras y sus acciones agradan al Señor Jesucristo? Empieza tu día, termina tu día en el nombre del Señor, dándole honra a Él. Jesucristo bueno, no importa lo que Pedro dice. Y este versículo es para todos. Este versículo va con el versículo 16, que cuando estamos enseñando, exhortando o cantando, debemos hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo 17 también aplica al 18 al 21, a los esposos, a las esposas, a los niños. Todo lo que nosotros hacemos, sea por palabra o por acción, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver primeramente en esta pasaje, versículo 18 a 21, el trabajo, la posición de una esposa cristiana. El trabajo de una esposa cristiana, versículo 18. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 18. Dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Este versículo no tiene nada que ver con el valor de una esposa. Este no significa que ella es menos inteligente que tú, los esposos. No significa que es menos espiritual de su esposo. Sonia es bien inteligente. Ella me ayuda y sigue ayudándome en los estudios que estoy terminando ahora. Y cuando yo termino un papel, pues yo se lo entrego a ella antes que lo mando por internet. Ella es grammar, gramática. Pues yo no sé inglés ni sé español. Todo. No sé qué idioma yo conozco más. Ya casi estoy sabiendo un poquito más de español, de inglés. El otro día estaba hablando con mi mamá y ella habla mucho español y mucho inglés. Y a veces me está hablando inglés otro día y no podía encontrar la palabra en inglés. Y no, vamos a hablar español porque el inglés no me está saliendo ahora. Yo estoy en el medio que no me está trabajando en inglés y no me está trabajando en español. Estoy ahí en el medio, pero ojalá que vamos a seguir en el lado
de español. Yo cuando llegué a Pennsylvania, predicaba ya un día. La predica en inglés no sé cómo va a salir. Hay varios que traduce, ¿verdad? Va a llevar a venir conmigo cuando nosotros estamos orando que el Señor abra puertas para nosotros ahí en Pennsylvania, andar con nuestra iglesia ya hace 4 años que nosotros no hemos visto a ellos. Pero tengo miedo a predicar en inglés porque hace 4 años que no he predicado en inglés y no sé cómo va a salir la palabra. Obviamente va a ser al revés que cuando llegué aquí, que estaba pensando en inglés, ahora estoy pensando a empezar en español y pues vamos a ver cómo va la cosa. Pero aquí en este pasaje, hablando sobre inteligencia y el valor de una mujer, hay muchos tiempos en mi vida donde Sonia me dio consejos sobre una problema y me ayudó espiritualmente cuando yo más lo necesitaba. Cuando Dios dice que las esposas deben ser sujetas a su marido, no significa que ellos son menores de nosotros. Pero cuando viene la decisión en su familia, el esposo es que tiene que ser la decisión final y él se va a dar cuenta o va a dar cuenta al Señor por la decisión de su familia, no la esposa, el esposo. La esposa bíblicamente tiene que seguir a nosotros como esposos. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo me someto a ella, ella se somete a mí. Nosotros unos a otros en el temor de Dios. Y si tu esposa te da una opinión sobre algo que es contra de la opinión tuya, está bien que el espíritu de amor tú vas a la opinión de ella, y eso no significa que ahora ella es líder de la casa. Si yo cojo la opinión de Sonia, no significa que ahora ella es el líder de la casa. Solamente él me está ayudando en consejos y decisiones. Había tiempos donde Sonia me decía, vamos a hacer así, vamos a hacer esto así. Y yo me di cuenta que era correcta. Y lo hice así. Pero no significaba que ella se ponía los pantalones en la casa. Pero un matrimonio en los dos trabajan juntos para cumplir la voluntad de Dios. Y hay cosas en este matrimonio que yo no puedo hacer sin ella. Nosotros tenemos nuestro trabajo. Hay cosas que ella no puede hacer sin mí. Yo necesito a ella para tener un bebé. Ella me necesita a mí. Pero yo no puedo dar luz a un bebé. Yo necesito a ella que dé luz al bebé. Yo no puedo decir, yo soy la cabeza de la familia, yo quiero dar luz a este bebé. Obviamente no va a pasar así, ¿verdad? Haciendo sujetos a tu marido debe ser algo que tú quieres hacer voluntariamente. Las esposas deben de querer hacerlo voluntariamente. Tú tienes una voluntad libre, las esposas, y tú puedes, si tú quieres, pelear con todo que tu esposo dice, pero la verdad es que Dios le manda a la mujer someterse a su esposo. Efesios capítulo 5, versículo 22, dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y cuando una esposa se somete a su esposo, a veces no estando de acuerdo con una decisión, la esposa lo está haciendo, como dice el versículo 22 en Efesios, como al Señor. Lo está haciendo porque eso es lo que agrada a Dios. Y si tú estás esperando para que tu esposas que están aquí esta noche, si tú estás esperando a su esposo a ser perfecto, van a esperar por mucho tiempo. Te somete a él, nunca va a pasar porque no son perfectos. Tú debes hacerlo
para el Señor. Someterse, obedecer debajo de su esposo, porque es lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hay tiempos en que la esposa se tiene que separar de su esposo con tiempo, lo que es coge ayuda. Si tu esposo te está haciendo daño físicamente o sus niños, yo no creo que una esposa debe someterse a un esposo que le está abusando a ella físicamente o sus niños. Eso como diciendo, yo me voy a someter a él para que él siga abusando de mí. Ahora, esposa, ustedes se pueden someterse por fuera, físico, por fuera lo que ellos ven, pero por dentro todavía está en desobediencia. Puede decir, yo quiero someterme a mi esposo, pero por dentro todavía en su mente está en desobediencia sobre ese mandato. Someterse debe ser para el Señor y teniendo un corazón que dice, yo me casé con Él, yo creo que Dios te puso a Él mi vida para proveer liderazgo, donde voy a seguir para el Señor, como dice la palabra. Esposas, esta noche déjame animarle para amar, para soportar y seguir tu esposo lo que Él sigue a nuestro Señor Jesucristo. Para Dios también dice en este versículo, sujeta a vuestros esposos o maridos. Dios dice a tu propio marido, no dice a someterse a otra autoridad. Es el hombre en que tú tienes una relación íntima y espiritual. Esposa no debe escoger consejos de otros hombres y otros hombres no deben coger consejos de otra mujer según ser solamente de su esposa, solamente de su esposo. La Biblia dice, casados están sujetas a vuestros esposos. También vemos que esposas deben someterse, versículo 18, como conviene al Señor. Es algo normal que una esposa cristiana debe ser. Esposas, ¿cuántos oran por sus esposos? ¿Cuántos de las esposas en la noche están orando por sus esposos? Tú de verdad que Dios le use grandemente la obra en la iglesia, que está sirviendo al Señor. Tú sabes, tus niños van a ver a su padre como tú le llamas, como tú le hablas a él. Los niños van a coger ejemplos de su esposo por como tú le hablas a él. Si tú siempre enfrente de sus hijos dices, tu papá no vale nada, o tu papá es un vago, pues los niños van a decir eso cuando salen de la casa. Mi papá no vale nada, mi papá es un vago, porque él por toda su vida estaba oyendo en su hogar que su esposa, su mamá, le estaba hablando mal de su esposo, su papá. Y eso, entrando eso, a los niños empiezan a creer eso mismo. Y empiezan a pensar sobre tu papá así. Pero si tú dices enfrente de sus hijos, tu papá es fuerte, tu papá trabaja, es un buen trabajador, tu papá ama a Dios, pues sus amigos, sus hijos van a decir a sus amigos, mi papá es fuerte, mi papá le gusta a trabajar duro, mi papá ama a Dios porque lo que está oyendo en su hogar son cosas que agradan al Señor. Por eso es importante nunca a pelear frente de sus niños. No pasen llamando nombres a cada uno en frente de sus niños, porque le hacen mucho efecto. Dios quiere ver orden en la familia, por eso Él le da versículos como le da aquí en Colosenses. Ahora, número 2, vamos a ver el trabajo del esposo, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19 dice, maridos, ama a vuestras mujeres y no seas ¿qué? Ásperos con ellos. Este amor que Dios habla aquí es un amor incondicional. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo, que amó a la iglesia y se entregó
a sí mismo por ella. Y los otros maridos, hombres, tenemos que amar a nuestra esposa como Dios amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto significa que debe amar a su esposa, no importa si sube de peso, no importa si baja de peso, no importa si cocina bien, no importa si cocina mal. Tú debes de amarle a ella todo el tiempo. Yo doy gracias a Dios que no hay nada que yo pueda hacer para Dios amarme más. No hay nada como cristiano que yo pueda hacer para que Dios me ame a mí más. Porque ya Dios me ama lo más que puede, lo máximo. Y doy gracias al Señor por eso. Dios me ama lo mismo, no importa lo que yo hago. Y Dios ama a la iglesia incondicional. Y por eso nosotros, esposos, debemos amar a nuestra esposa lo mismo todo el tiempo. Si nosotros vamos a amar a nuestras esposas solamente cuando ella es perfecta, pues nunca vamos a amar a ella, porque ella no va a ser perfecta. La única esposa que es perfecta es Sonia. Lo primero que tenía que decir. Tenemos que amarle en todo los tiempos lo mismo. Tiempo difícil y tiempo bueno. Hay 5 necesidades que estaba leyendo sobre un escritor. Según su esposa, 5 necesidades. Y no estoy diciendo que estos son los 5 mejores, pero este escritor le dio 5 necesidades de una esposa que debemos hacer. Número 1, enseñarle a ella cariño, animándole, edificándole, ayudándole a ella. Número 2, enseñarle conversación a ella, comunicación con ella, a estar honesto con ella. Ella quiere seguridad de las finanzas. La esposa quiere seguridad que tú le vas a cuidar a ella, a su familia. Y también compromiso. Ella quiere saber que hay compromiso en la relación. No estoy diciendo que estos 5 son los 5 perfectos, pero quería mencionar sobre ese Cristo bueno que estaba mencionando. Y si tú haces estas 5 cosas, se va a hacer más fácil para que ella se somete a ti. Pero si es una persona que siempre está pidiendo, mandando, abusando, se le hace más difícil a ella a someterse a su esposo. Ahora vemos que este amor que Dios dice que debemos tener es un amor que pone las necesidades de ellas primero. Versículo 19 dice, capítulo 3, maridos, ama a vuestras mujeres y no seas ásperos de ellas, con ellas. A veces como hombres, lo más importante de nosotros es que yo necesito. ¿Verdad, hombre? Sí, no. A veces nosotros como hombres miramos a nuestras necesidades primero, antes que la necesidad de la esposa, de la esposa. Debe yo estoy hablando solamente de lo mismo. A veces como hombre, lo más importante de nosotros es nuestra felicidad. Como dije, ¿cuántos hombres dicen que mi esposa no está haciendo lo que yo quiero? No me está cuidando las necesidades mías. Pues los hombres empiezan a ese momento porque creen que las esposas no están cuidando a ellos como ellos quieren. Y ellos empiezan a tener amargura sobre ella, sobre su esposa. Yo sigo contando ahí a Sonia como si estuviera hablando a ella. La mano siempre está ahí para ella. No estoy dando ejemplo a ella. Efesios capítulo 4. Vamos a ir un momento para que me ayuden con una palabra aquí. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. La primera palabra. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, enojate.
airaos, pero no pequéis. Pequéis. Pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es algo bien importante, un versículo importante para nosotros entender como esposo y esposa. Cuando el matrimonio se van para la cama por la noche con enojo, todas las noches, siguiendo toda la noche con enojo, les están diciendo al diablo que entre en su matrimonio. Le está dando lugar al diablo, como dice estos versículos. Y es importante que los matrimonios se hablen. Ataca la problema rápido, porque si no, cuando venga la otra problema, ese va a estar encima de la otra y sigue encima y encima y encima. Yo estoy predicando a mí mismo como esposo. Atacar la problema rápidamente antes de cortarse, porque probablemente el próximo día va a venir otro problema y si no lo arreglamos, pues esa problema encima y siguiendo y ahí empieza el problema en el matrimonio. Dice, esposos, no sean ásperos con tu esposa, no tenga amargura sobre ella, ámala como Dios ama a la iglesia. Ahora vamos a número 5, el trabajo de los niños y los padres, versículo 20 y 21. Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, hijos, versículo 18, fueron para las esposas, versículo 19 a los maridos, esposos. Ahora versículo 20 es para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Anoche, después de estudiando este versículo, yo con mi familia, con niños, y le expliqué, le enseñé este versículo para que ellos sepan que en todo deben de obedecer porque agrada al Señor. ¿Verdad? Isaías. Amén. Y amén. Padre, sigue orando por sus hijos. Amén. Y niños, la Biblia dice, jóvenes niños, mira aquí, la Biblia dice en todo, que no solamente en lo que tú quieras obedecer, pero dice en todo significa todo. Es importante, padres, hablar con sus hijos, pero de cosas espirituales. ¿Cuántos padres hablan a sus hijos de cosas espirituales? Lea la Biblia con ellos, oren con ellos, dile de cosas que el Señor te ha enseñado a ti. Yo sé que muchos dicen, bueno, hace tiempo que yo tenía un hijo en la casa, pero algunos de ustedes tienen nietos, nietas que llegan a la casa y pueden hacer lo mismo a ellos. Los abuelos tienen un trabajo bien grande a los nietos espiritualmente. Y cuando los nietos llegan a tu casa, ustedes pueden sacar tiempo a leer la Biblia con ellos y orar con ellos. Nosotros, como iglesia, solamente es ayudar a los niños. Nosotros tenemos los niños y jóvenes para como 4 horas semanales. Tú la tienes como padres para 164 horas en la semana. Y los padres tienen que enseñar a sus hijos espiritualmente, leer la Biblia y orar. Yo no soy un padre perfecto. Yo trato de todo día, cuando terminamos almuerzo, sacamos tiempo a leer un devocional con los niños y pasamos orando por peticiones que tenemos. Nosotros como familia tenemos una petición grande que le estamos trayendo delante del Señor.
Yo estoy orando que el Señor provee grandemente para que los niños puedan ver la mano del Señor. Y la fe de los niños pueden a crecer porque ven y han visto en los 3, medio, 4 años aquí en Puerto Rico, los niños de nosotros han visto grandemente la mano de Dios en nosotros. Y eso yo creo, y ojalá que ellos cuando crecen más y son jóvenes y adultos, se recuerdan el tiempo que nosotros damos aquí en Puerto Rico y como Dios proveó con nosotros como familia. Entonces es importante nosotros leer, pasar tiempo leyendo la Biblia y orando con ellos. ¿Cuántos padres o cuántos abuelos y abuelas están tomando tiempo orando y leyendo la Biblia con sus hijos o sus nietos y nietas? El trabajo de la enseñanza, como vivir una vida cristiana, tiene que venir de los padres. Muchos jóvenes no están aplicando este versículo: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque cada vez que los padres le digan que haga algo, los jóvenes empiezan a quejarse. ¿Cuántos jóvenes esta noche, cuando sus padres le dicen algo, hacer algo, le dicen, no, yo no quiero, que todos están yendo mucho a la Pero la Biblia, jóvenes, dice, en todo debemos obedecer porque agrada a Dios. ¿Verdad? Amén, jóvenes, niños. Amén. Niños, jóvenes. Ok, muy bien. Dios es grande que está oyendo ese versículo. Después dice, padres, no. ¿Cómo dice esa palabra? A vuestros hijos. Si no puedo, no me atrevo porque no quiero destruir. Para que no sea desaliente. O no, para que no se desaliente. Los niños tienen que obedecer y los padres deben de enseñar a ellos. Niños tienen que obedecer a los padres porque eso es que Dios ordenó para la familia. Y si los padres siempre están positivos en todos, pues los niños van a practicar lo mismo. Ellos también van a ser positivos en su vida. Si los padres se quejan mucho de todo, los niños se van a empezar quejándose de todo. Si los padres no quieren trabajar, pues los niños no van a querer a trabajar tampoco, porque ellos van a coger el ejemplo de sus padres. Yo he visto niños con mucha tristeza, niños pequeños de kindergarten, 5 o 6 años. Me acuerdo en Pennsylvania, oyendo un niño pasando por la casa diciendo malas palabras. Y yo en mi mente pensaba, wow, ¿cómo es posible que un niño de 5 años, 6 años, lleguen a esa posición que están hablando malas palabras? ¿Por qué? Porque en la casa están oyendo malas palabras. Y cuando ellos saben, a veces ni se dan cuenta, ni saben que es algo malo, pero como lo oyen en la casa, lo practican en la calle. Yo creo que muchos conocen que es algo malo, pero es solamente lo que ellos oyen en la casa. Lo que ellos ven en la casa, lo que ellos oyen en la casa, ellos lo van a practicar. Y muchos ya conocen, tienen niños más grandes que los míos. Yo todavía soy un bebé y estoy aprendiendo mucho sobre criando a los niños. Pero muchos de ellos tienen niños ya adultos y pueden testificar, no que los niños están diciendo malas palabras, pero lo que ellos oyen en la casa, las acciones que ustedes hacen en la casa, ellos también lo practican. Y un día yo voy a decir, pues, yo lo hago porque mi papá lo hace. Yo hablo a mi mamá así porque mi papá habla a mi mamá así. Yo hablo a mi papá así porque mi mamá le grita a mi papá, le llama nombres a él. Y eso pasa mucho en la vida cristiana, de muchos cristianos. Y ellos cogen el ejemplo de la casa.
Muchos dicen que niños están malos porque sus amigos le están enseñando cosas malas. Pero la verdad es que tú no le enseñaste a ellos quién o qué son buenos amigos y quién no son mal amigos o quién son mal amigos. Cuando ellos salen, tú no le preguntas dónde tú vas o con quién tú vas, porque no les importa, ellos se tiran en la calle. Y nosotros como padres, yo todavía no, porque no ha ido a ese tiempo, pero muchos de ustedes la tienen jóvenes que normalmente no les preguntan dónde tú vas, con quién tú vas. Y es posible que ellos están pasando tiempo con otros jóvenes que no deben estar, que no son buenos ejemplos espiritualmente. Y ellos empiezan a hacer cosas malas y los padres no se dan cuenta y dicen, ¿qué pasó? Pero tienen amigos que no son buenos ejemplos. Tenemos como padres a verificar quién son los amigos y quién, con qué y quién ellos están haciendo su vida. No sé cuántos los padres ven a su amigo de sus hijos, y cuando llegan a casa y hablan con ellos, conocen a sus padres, conocen su vida. Muchos dicen, yo no sé por qué mis niños salieron malos. ¿Qué pasó que mi niño es tan malo? Tiene que ir cuando ellos estaban pequeños. Hay un dicho que dice, nosotros perdemos nuestros hijos a los 5 años. Y es verdad. Nosotros podemos perder nuestros niños a los 5 años ya. Por eso es importante, nosotros practicamos y estamos enseñando a los niños cuando son jóvenes. Y muchos dicen, ¿por qué tú estás tan fuerte? Ella solamente tiene 2 años. Tan linda que ella es. Pero tiene que ser fuerte con ella también. No puede decir, qué linda o qué linda ella. Ella desobedeció. Qué linda. No. Tiene que dar disciplina, enseñarle a ella cuando tiene 2 años que no se hace así porque no agrada a Dios. Y pues cuando llega a la edad más grande, ella va a saber lo que la Biblia dice, lo que es correcto. Lo que los niños ven, ellos van a imitar de nosotros. Hay maneras que nosotros mostramos esa palabra, es asperos, es asperez, o enojo o ira. A los niños hay maneras que nosotros mostramos eso en nuestra vida. Número 1, lo mostramos por nuestros ejemplos. En la casa siempre estamos enojados y mostramos esa ira a ellos porque nosotros estamos dando ejemplos en nuestro hogar. A veces hay padres que le abusan a ellos físicamente, le abusan a ellos verbalmente con sus palabras, y eso le hace a ellos que tenga ira en su vida. ¿Cuántos de ustedes padres se acuerdan un tiempo donde fueron a sus niños y les pidieron perdón sobre algo? Es difícil hacerlo, pero hay situaciones donde nosotros como padres tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. También puede causar ira a los niños por una palabra en inglés que se llama favoritism. Favoritismo. ¿Qué significa eso? Recogiendo un niño, dándole más atención a ese niño y olvidándose a los otros. Es como yo, a Isaías es un varón, pues yo más enfocarme a él, que es un varón, y las niñas son niñas. Niñas tienen cuis. Pero a veces los niños ven eso. Papá y mamá están dando mucha atención solamente a él. Y eso causa ira en la vida de los niños. Tenemos que tratar a nuestros hijos, a todos, lo mismo. Y se hace más difícil cuando tenemos más hijos. Yo estoy orando que Dios me dé uno más. Como mira, Sonia. Que Dios me dé otro hijo, varón. Si me da una hija, pues yo lo entrego para otro. Me entrego a Isaías y busco otra niña.
Pero cuando tienen más hijos, pues como padres tenemos que asegurarnos que estamos dando atención a cada uno. Obviamente a Lucy le damos un poquito más atención porque ella tiene 2 años, ¿verdad? Tenemos que darle atención a ella porque si no, pues se pone mala. Pero tenemos que dar atención. Los niños tienen ira en su vida porque ven a sus padres que tratan a unos o dos más que los otros, y esto trae ira a ellos. También tú puedes traer o causar ira por ignorando a ellos, no dándole atención a ellos. Y ellos buscando el amor de su padre, ellos buscando enseñanza de su padre, y ustedes, los padres, solamente le empujan a nada. No tienen mucho trabajo, no tienen tiempo para estar con ellos, y causa ira en su niño. En conclusión, esta noche, esposa, están sujetas, sometiendo a su esposo. Marido está amando a su esposa. Y niños están obedeciendo a sus padres. Vamos a estar de pie todos, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 18 a versículo 21. Yo lo voy a leer, ustedes solamente, no, vamos a leerlo juntos porque hay palabras ahí que me voy a salir un momento cuando llegamos a ese semana. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 y terminamos esta noche. Colosenses capítulo 3, versículo 18 a 21. La palabra de Dios dice todo junto: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellos. Hijos, obedece a vuestros padres en todos, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no sean. Yo noté que la voz de ustedes llegaron más alta cuando llegaron a esta palabra. Vamos a coger este pasaje esta noche. Obviamente podemos pasar un servicio completo solamente en las esposas, un servicio completo en los esposos, un servicio completo en los niños. Pero tocamos un poco sobre cada uno de cada persona. Este mensaje, este pasaje aplica a cada persona, hombre, mujer y los niños. Vamos esta noche a aplicar lo que Dios le enseñó en este pasaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar el libro de Colosenses. Señor, llegamos a este punto, este pasaje, que Pablo le anima a la iglesia de Colosa, hablando a las esposas, a los maridos y a los niños, el orden que Dios quiere para la familia. Ayúdanos a obedecer en todo lo que te agrada a ti. Ayúdanos los esposos esta noche a amar a su esposa como tú amas a la iglesia. Ayuda a las esposas a someterse a su esposo. Ayúdanos, Señor, a tener familias que agradan a ti. Ayúdanos a tener familias que nuestra base, nuestra fundación es la palabra de Dios. Que tú, el Señor Jesucristo, sea centro de nuestro hogar. Señor, ayúdanos como matrimonios a hablar, a no ir a dormir por la noche sin hablar, para no dar lugar a Satanás en la vida. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros en nuestros matrimonios. En los tiempos difíciles tú siempre estás ahí ayudándonos espiritualmente. Señor, yo pido que cada familia, cada matrimonio en esta iglesia sea un matrimonio fuerte, que el matrimonio sea de un buen ejemplo a los jóvenes de esta iglesia, que ellos puedan aprender cómo un matrimonio debe ser, para que cuando ellos se casen, ellos puedan coger ejemplos
de los buenos matrimonios en la iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos matrimonios que se han casado por más de 40 años y son de buen ejemplo a nosotros. No son matrimonios perfectos, pero por la ayuda del Señor en medio del Espíritu Santo, tú le has ayudado a ellos a ser fiel, a uno cada uno, a fiel a ti. Ayúdanos como matrimonios en estos tiempos difíciles de nuestro mundo, que Satanás quiera entrar en nuestras familias y destruir nuestras familias. Ayúdanos a estar fundados en la palabra, que no dejamos a Satanás entrar en nuestro hogar, en nuestras familias. Señor, te amamos y te damos gracias por esta noche, en nombre de Jesús. Amén. Ahí